Hola, amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha permitido, Dios nos ha concedido, su bondad, su fidelidad, siempre lo digo, San amado hermano, y tal vez sea continuamente mi refrán, mis palabras, pero qué hermoso es que Dios nos ha bendecido, qué hermoso es que Dios nos ha guardado, qué hermoso que Dios ha tenido mucha misericordia en nosotros. Espero que el día domingo que hubo la predicación con relación a la oración, la invitación que se nos hizo, que sea una buena reflexión para esos tiempos. ¿Por qué? Porque es menester, es necesario que estemos orando. Cuán importante es que no dejemos la oración. Decíamos cómo es la pandemia, nos ha traído pues ahora sí que muchos temores, y solamente para poder estar fortalecidos, amado hermano, nos invitaron a la oración. Así es que en esta hora damos gracias a Dios por ello. Y quisiéramos hacer una breve oración para continuar con el estudio de Apocalipsis, también deseando que sea una bendición y que no dejemos de meditar en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta hora te doy gracias por este día, Padre, gracias porque está por culminar, pero podemos decir que tu misericordia, Señor, no termina, tu misericordia sigue siendo fiel. En esta hora queremos pedirte la dirección de tu Santo Espíritu para poder llevar a cabo esa enseñanza, para edificación de tu iglesia, Señor, para lo que tú deseas en estos tiempos, en cada uno de nosotros como iglesia, Padre Santo, como hijos tuyos. Te pedimos que la gracia y la sabiduría venga de lo alto y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, queremos continuar con la enseñanza del libro del Apocalipsis. Ya estamos a unos cuantos, pues más que nada, ya más ahorita nos quedan ver la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que son las iglesias de las, pues podemos decir que ya son las dos iglesias en las cuales el Señor Jesucristo daba su mensaje, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero introducirme a través de un poquito de trasfondo de la iglesia de Filadelfia, para que por medio de ello veamos algunas cosas que son importantes, por las cuales nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que había alrededor de ese lugar, hace hincapié en muchas cosas, y es por eso que quise meter un poquito de trasfondo en ese estudio, para que pues podamos tener un poquito más de conocimiento, que podamos traer luz a nuestro entendimiento y a la enseñanza de la palabra de Dios, y que sea una bendición poder, la verdad, leer el libro del Apocalipsis, que podamos tener ese anhelo de leer, para que más que nada, porque el libro del Apocalipsis, amado hermano, nos trae mucha bendición en el aspecto de los tiempos presentes, más bien de los tiempos presentes, dónde va a estar la iglesia cuando el Señor Jesucristo venga, etcétera, etcétera. Entonces quiero que, pues por eso quise meter un poquito de trasfondo. Y bueno, amado hermano, Filadelfia dice que se situaba a 45 kilómetros al sureste de Sardes, cerca de la iglesia de Sardes, en un lugar que también era un lugar del cual tenía mucha fertilidad. Sí, era un lugar muy fértil, y también era un centro de difusión de un lenguaje y costumbres helénicas. También dice que toda la región Lidia y Frigia, y por ello fue una ciudad apta para la acción misionera. ¿Por qué? Porque había fluidez de gente. ¿Por qué? Porque era un centro de difusión del lenguaje, sí, del lenguaje y costumbres helénicas. Entonces es por eso que ahí había una iglesia en un lugar de difusión, prácticamente para difundir también el evangelio. Se prestaba para que se pudiera difundir en el evangelio, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos hace mención en el trasfondo histórico, ¿verdad? Dice que también fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Pero un emperador Tiberio mandó a reconstruir y le prestó la ayuda generosa. Pero fíjense con qué propósito. Dice porque ahí erigió un templo al dios Baco, que quiere decir dios del vino, y de ahí el vocablo bacanales, que significa las fiestas dedicadas a este dios de confusión, que son borracheras. Creo que anteriormente hemos visto la Saturnalia, y hemos visto de los dioses que el mundo celebra, o el nacimiento de algunos dioses
o algunos, pues sí, algunos dioses idólatras que la Iglesia Católica venera. Entonces por eso se puede tomar esto también para que nosotros sepamos entonces de dónde viene las fiestas de embriaguez. Por ejemplo, el día 24 de diciembre, que en vez de hacer una buena celebración, mucha gente que no conoce del Evangelio se dedica a borracheras, se dedica a destrampes sexuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces dice que por eso ahí se hizo, por el favor que hizo Tiberio, ahí mismo construyeron un templo ahí en Filadelfia, no en la iglesia, que quede claro, sino en el lugar, en la comunidad de Filadelfia, ¿verdad? Entonces esa fue la situación por la cual pues también dice que gozaban de una buena reputación la iglesia. Ahora vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia. Dice que gozaba de una buena reputación como comunidad cristiana. Eso me llamó la atención, o sea, tenía buena reputación como iglesia, o sea, como iglesia cristiana, vamos, para iglesia cristiana, ¿sí? Por eso es el mensaje de la iglesia de Filadelfia, amados hermanos, dice que es una iglesia verdadera por medio de la iglesia profesante. Ese es el principio de la iglesia. ¿En qué tiempo fue escrita esta carta? ¿Verdad? Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia en medio de la iglesia profesante. Entonces, ahí es donde nosotros queremos, hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero muchas veces por el tiempo no lo podemos hacer como quisiéramos. Pero bueno, yo creo que esa introducción nos ayuda un poquito para ver algunas cosas por las cuales el Señor Jesucristo se toma de ahí, que sea un lugar fértil, que era un lugar donde había mucha fluidez de gente, y que era ahí, por eso era el lugar apropiado para el evangelismo. Entonces, de ahí podemos introducirnos y tenerles, reitero, un poquito más de conocimiento con relación al trasfondo bíblico. Nos van a disculpar que ahora lo hicimos en casa, pero pues qué bueno que de todos modos no nos impiden las cosas que podamos hacer este trabajo. Bueno, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3. El Evangelio capítulo 3, y le vamos a dar lectura del versículo 7 hasta el versículo 13, hasta donde alcancemos a verlo por el tiempo que luego a veces se nos va rápido, pero vamos a hacerlo, y si no, lo vamos a hacer en dos partes. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, y ya tiene ahí su libro, dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. Recordemos que la llave significa autoridad, y entonces por eso es que el Señor Jesucristo, el que está hablando a la iglesia, dice que es el santo, el que tiene las llaves de David. El que tiene las llaves de David. Dice que el que tiene, que el que abre y ninguna, el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y la cierra, ninguno abre. Y aquí empieza, amados hermanos, a dar a conocer más que nada cuál era la condición de esta iglesia. Dice en el versículo 8, dice: yo conozco tus obras. Conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál era la puerta? Era el evangelio, la predicación del evangelio, por lo cual yo les decía cuando iniciamos que era una comunidad en la cual había mucha fluidez de gente. Entonces por eso es que dice que había puesto una puerta abierta para que se proclamara el evangelio. Les decía al principio de ello que también era la iglesia que tenía una buena reputación como iglesia. Entonces por eso dice que él dio las llaves de autoridad para que esa puerta no se cerrara, para que esa puerta fuera el medio para predicar el evangelio, y el evangelio se extendiera no nada más a Asia, sino bien recordamos que a través del apóstol Pablo recorrió hasta llegar hasta Europa, hasta España. No llegó como misionero,
pero llegó como preso, pero no le impidió nada, ni en la cárcel le impidió predicar al apóstol Pablo el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bueno, entonces sigue diciendo: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes pocas fuerzas, se dice también en la historia, en el trasfondo histórico, amado iglesia, que la iglesia era una iglesia muy humilde, ¿sí? Que no había gente con economía, sino que una gente de muy bajos recursos, para que lo podamos entender así, de muy bajos recursos. Y por eso aquí hace mención el Señor Jesucristo. Dice: aunque tienes pocas fuerzas, pero no has negado mi fe. Aunque tienes pocas fuerzas, pero no has negado mi fe. En otras versiones encontramos: aunque eres pobre, pero también dice: no has negado mi fe. Entonces sigue diciendo: he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo los he amado. La palabra de Filadelfia significa amor entre hermanos o amor fraternal. Entonces, se me olvidó decir esto, que lo que significa Filadelfia significa amor de hermanos o amor carnal, ¿sí? Amor entre hermanos, ¿verdad? Hay una historia de hermanos, pero bueno, entonces dice que esta iglesia, dice que aquí yo entrego a la sinagoga, quiere decir que ahí había gente que también, que no era cristiana, y algunos de ellos pues prácticamente se burlaban de los cristianos, aun cuando les decía tenían buena reputación. Recordemos, amado hermano, que siempre la idolatría siempre se ha infiltrado a la iglesia. La idolatría, las malas acciones de las gentes, de los que se dicen, ahora sí, como dicen aquí, se dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás. ¿Qué está haciendo? Está dando a entender: se dicen ser cristianos y no lo son. Por eso dice la Biblia que por sus frutos seremos conocidos, que por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, Dios, como dice que es el santo y el verdadero, cuando se identifica el Señor Jesucristo con esta iglesia, dice que es el santo y el verdadero, que no hay otro Dios semejante a él. Aun cuando yo les decía que Tiberio, que ese personaje que puso hay un templo al dios Baco. ¿Para qué? Para que lo veneraran. Por eso es que ahí se presenta el Señor Jesucristo como el Dios verdadero. Como el Dios verdadero, ¿verdad? Al principio que dice el ángel en el versículo 7, dice que el Dios, el santo, y él dice el santo y el verdadero, el que tiene autoridad, cuando dice el que tiene las llaves, el que tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre lo visible y sobre lo invisible, sobre lo que está sobre la tierra y sobre lo que está en los lugares celestes. Entonces ahí sigue diciendo la palabra de Dios aquí que yo en el verso 8, en el verso 9, y aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? Que yo te he amado. Tomémoslo personal. Tomémoslo personal. Cuando Dios habla te he amado, no se está dirigiendo solamente a la iglesia de Filadelfia. Recordemos que los mensajes de las iglesias sigue siendo iglesia, 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 ¿verdad? Y en esta ocasión habla la iglesia de Filadelfia. Decíamos amor entre hermanos. Qué hermoso que haya iglesias que verdaderamente fraternicemos como cristianos, que nos soportemos. Dice la Biblia que nos soportemos los unos a los otros en el amor fraternal no fingido. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos soportarnos en todas las acciones, en todos los aspectos. Decíamos, y es una realidad, mire, no todos tenemos el mismo carácter. No todos, cada uno de nosotros, qué bueno que tenemos diferentes caracteres. Pero aquí la palabra de Dios en esta carta habla a la iglesia de Filadelfia, o sea, a la iglesia de los hermanos, ¿sí? De la iglesia
de los hermanos que se aman en un amor fraternal y no fingido. Qué hermoso que en estos tiempos, a pesar de las situaciones, amados hermanos, tengamos la oportunidad de hacer cambios de actitud y que nos podamos soportar, como dice la palabra de Dios, permanezca el amor fraternal y no fingido, amándose los unos a los otros. Entonces, podíamos aprender de la iglesia de Filadelfia. Podíamos aprender de ese pequeño grupo, porque no era una iglesia grande, hermanos, era una iglesia pequeña, pero en esa iglesia pequeña, reitero, había el amor fraternal. Por eso el Señor Jesucristo no se equivocó a hablar de la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Continuamos, amados hermanos, porque el tiempo se va rápido. Dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, escúchelo bien, aquí viene una grande promesa de parte de Dios para la iglesia de Filadelfia. Si usted se identifica con esta iglesia, si usted es una persona, un creyente, un cristiano, que verdaderamente trata de soportar, pues, aunque no nos caigan bien las personas, porque dentro de la viña del Señor hay de todo, amado hermano. ¿Sí? Hay veces que no soportamos a las personas, a veces por su estado de carácter, por sus acciones, pero la palabra de Dios dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amado hermano, tenemos que tener cambios de actitudes, ¿verdad? Entonces, dice aquí la palabra en el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La paciencia, tolerantes, perseverantes, es la paciencia, es perseverantes, perseverar. Por eso decía el Señor también en el libro de Apocalipsis, sedme fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso es que Dios nos encuentre haciendo las cosas bien como a Dios le agradan en estos tiempos, porque lo hemos dicho, amados hermanos, estamos viviendo los tiempos proféticos de la Biblia. Los tiempos proféticos de la Biblia. El Señor Jesucristo dice que viene pronto en un abrir y cerrar de ojos. Entonces nosotros dice que también lo sabemos. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Pero si perseveramos el domingo nos hacían hincapié también de las 10 vírgenes. Y yo anteriormente, antes de introducirme con el libro de Filadelfia, le hice un comentario con relación a la iglesia de a las vírgenes, a las 10 vírgenes. Hacía también referencia con relación de que Dios ha hablado de muchas maneras en el libro de Hebreos. Y está buscando Dios de muchas maneras hablarnos, a través de la palabra, a través de la prédica, a través de muchas cosas. Dios ha estado tratando de hablar a la iglesia para que despierte, para que recobre ánimos, para que recobre fuerzas y no menguemos en nuestra fe. No menguemos, amado hermano, cada día tengamos fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cada día nosotros tenemos que tener fe de que el Señor dio una promesa. Y aquí lo está diciendo en la iglesia de Filadelfia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de la paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, sobre la tierra. Quiere decir, yo le decía anteriormente, amado hermano, es verdad, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, por eso dice la palabra de cuando leemos, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso nos hace hincapié, amado hermano, que van a venir tiempos de tribulación. Pero si hemos sido perseverantes, amado hermano, dice que aquí en su palabra lo está diciendo que Él nos guardará de la prueba que ha de venir. Recordemos que ya los tiempos ya se avecinan. Nos decía el domingo nuestro hermano Valentín, ¿verdad? Que muchas veces, y yo lo analizaba, por muchas veces, por lo que está pasando a nuestro alrededor, se nos ha olvidado estar atento. Se nos ha olvidado estar atento a las situaciones que están en lo político a nivel mundial, lo que está sucediendo en Israel, por ejemplo, porque todos los acontecimientos que suceden en Israel, aunque usted no lo crea, amado hermano, todo esto trae consecuencias positivas o negativas para todo el mundo. Lo que decía nuestro hermano Valentín, ¿cuántos meteoritos han pasado sobre la Tierra? ¿Sí? Como si nada. ¿Sí? ¿Cuántos convenios han hecho como de paz? Y no es cierto, hermanos.
Pero como hemos estado metidos en esta situación, ¿verdad? Nos hemos enfocado, nos hemos más centrado en esto que viendo las cosas proféticas, lo que está escrito en la palabra de Dios, todo aquello, amado hermano, se nos ha quitado. Pero qué astuto es el maligno, porque nos ha distorsionado nuestra visión, la visión espiritual. Entonces aquí nos está diciendo, nos está más que nada alentando, amado hermano, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar. ¿Sí? Esta es una prueba para los que moran sobre la tierra, también una prueba de nosotros de fidelidad, de filos, de amor hacia Dios, ¿verdad? Que si hemos sido fieles, que si hemos perseverado en sus promesas, etcétera, etcétera. Así es que, amado hermano, esto es lo que la iglesia, lo que el Señor habla a la iglesia de Filadelfia para estos tiempos. Para estos tiempos, la prueba que vino no es solamente para también probar a los que están sobre la tierra. Es verdad, está probando a todos, porque también como iglesia nos está probando hasta dónde le somos fieles. No sé si usted recuerda un pasaje de la palabra de Dios en el Evangelio, cuando le dice el Señor Jesucristo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y si en esta hora, en esos días, te preguntara el Señor: ¿me amas? ¿Me sigues amando a través de lo que está sucediendo? ¿Sigues confiando en mí? ¿Sigues creyendo en mí? ¿Sigues teniendo la esperanza en mí? Que yo te he dado una promesa y esa la voy a cumplir. ¿Sí? Porque dice el libro de Isaías que aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, su misericordia no se apartará de nosotros. Así es que, amado hermano, esta es una pequeña reflexión también a través de la carta de Filadelfia, que reitero, esa carta prácticamente yo la puedo considerar que son para estos tiempos. Así es que Él dice que nos va a guardar. Si tú has tenido desconfianza, amado hermano, cree que Dios nos va a guardar de la destrucción, nos va a guardar de la prueba que vino sobre la tierra. Recordemos que la pandemia fue a nivel mundial, no nada más fue en nuestro país, sino fue a nivel mundial, y aquí se está cumpliendo la palabra. Alerta, hermano, alerta, estemos alertas, amado hermano, dice la palabra de Dios, que perseveremos en la oración, y la oración es estar atentos, amados hermanos. Dejamos en esta ocasión este pensamiento, y vamos a continuar con la segunda parte, amado hermano. Que Dios te bendiga mucho, y un abrazo en el amor fraternal, esperando que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ti, sobre tu familia y todos tus amados hermanos. Muchas bendiciones, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo, y que sigamos orando los unos a los otros. Te invito a que estemos orando por los que no van a la congregación. No sabemos cuál sea su problema muchas veces, a veces no lo quieren decir, pero sigamos orando, amados hermanos. Que Dios les bendiga mucho, y reitero, un abrazo fraternal para cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Bendiciones.